Hola, mi nombre es Brian, gracias por estar en nuestro canal. Acompáñame a escuchar la enseñanza de nuestro pastor Darío Acevedo. Bendiciones. ¿Cómo estás, Iglesia Fe en Acción? Dios te bendice en todo. Espero que te encuentres bien. Vamos a seguir hoy con el estudio de la carta de Primera de Pedro, que ya venimos estudiando unas clases atrás y habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 y 10 habíamos terminado las clases anteriores. Haciendo un breve repaso, esta carta había sido escrita en el contexto donde los cristianos, la iglesia primitiva, eran perseguidos por Nerón, cuando los culpó Nerón de haber incendiado Roma y empezó una persecución muy grande contra los cristianos. Y Pedro les escribe a esta iglesia que habían sido esparcidos y habían sido perseguidos por todo el Asia Menor. Y Pedro los insta y los anima a que tengan esperanza y confianza en Dios, de que ellos ahora eran un linaje escogido por Dios, que eran una nación santa, un real sacerdocio, era un pueblo adquirido por Dios, y que los invitaba a que dejen la vieja manera en que vivían, que no se vuelvan atrás y que sigan confiando en Dios. Que sigan confiando en el Señor, que la salvación iba a llegar y ya había llegado y que los momentos difíciles iban a pasar y la iglesia iba a salir victoriosa. Y quedamos en el versículo 11 del capítulo 2. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Porque el apóstol Pedro los insta nuevamente a que tengan una buena conducta para con los no cristianos. Cuando habla de los gentiles, habla de los no cristianos, de los romanos, de los grecos romanos. Entonces les dice: ustedes, ¿sí?, les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque ellos no eran judíos, eran romanos convertidos al cristianismo, griegos convertidos al cristianismo. Y les dice: les ruego como a peregrinos y como a extranjeros que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Veíamos en las clases anteriores de que Israel, cuando salió de Egipto, recordaba y miraba hacia atrás y decía: por lo menos allá teníamos comida, y no valoraban la libertad que Dios les había dado. Ellos preferían seguir siendo esclavos que ser libres. No entendían. Era muy difícil sacar a Egipto de la mentalidad de los israelitas. Entonces, acá el apóstol Pedro los insta y les dice: les ruego como extranjeros y peregrinos, ustedes no son judíos, la ley ya no está para ustedes, pero hoy la salvación está. Entonces yo les ruego ¿sí?, que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y si vemos en el capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Los insta, ¿sí?, a tener una vida conforme como Dios había establecido. Que esos rudimentos, esas maneras de vivir de ellos ya no era apropiada para la iglesia que se estaba gestando, que se había gestado, no era apropiada para los cristianos. El apóstol los insta a que dejen y dejemos nuestra manera de vivir que teníamos, que dejemos la forma de vivir que nosotros teníamos, esos deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando venimos a Cristo siempre venimos cargados de un montón de cosas que quizás para nosotros era bueno en un tiempo vivirlo, pero que no estaba de acuerdo a lo que Dios establecía. Entonces esa manera de vivir, esas costumbres de vivir que teníamos nosotros, batallan contra nuestra alma, porque sabemos de que no es correcto, pero estamos tan acostumbrados a vivir así que tenemos que hacer un clic y hacer un cambio y batallar para cambiar esa forma de vivir. Y muchas veces nos encontramos con cristianos o con evangélicos, vamos a poner esa palabra, evangélicos, ¿sí?, que venían siempre con el no, esto no se puede, esto está prohibido, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces generaban en nosotros una carga más pesada, porque sabíamos de que no podíamos cambiarlo y venían esos evangélicos con su religión y con su no, esto no, esto no, esto no y esto no. Entonces esas maneras de vivir, ¿sí?, van a ser cambiadas. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida esté sometida a Cristo. El Espíritu Santo sabe todas las cosas y sabe todas las batallas que tenemos. Y Él está atento y está siempre al lado nuestro para darnos las fuerzas y poder seguir peleando, ¿sí?, y poder seguir absteniéndonos. ¿Sí? No es fácil. No, el cambio no es de un día para el otro. Lleva un tiempo, lleva un proceso. El apóstol acá no los juzga, les dice: amados, yo os ruego, les ruego a ustedes, ¿sí?, que no son judíos, que no tienen las costumbres nuestras, que se abstengan de esa manera de vivir y de esos deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, siendo honestos, siendo correctos. ¿Cuántos venimos con tantas formas de vivir que creíamos que era buena porque siempre vivimos así y nos criamos así, y mi papá era así, mi mamá era así, mi abuelo, mis tíos, éramos todos iguales? Pero debemos mantener una conducta, ¿sí?, una buena conducta. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Si robábamos energía eléctrica, luz, no se roba más. Si era irrespetuoso con la gente, ya no lo debo ser. Si tenía la costumbre de ser amigo de lo ajeno, ya no debo robar más. Si iba por la vida peleándome con quien quiera que se me cruzara,
no debo hacerlo más. Debo tener una buena conducta, una persona honesta y correcta, así como lo fue Cristo. Al Señor no había de qué culparlo. Siempre buscaban cómo culparlo y nunca encontraban la manera y la forma de poder culparlo, porque el Señor tenía una buena conducta que a los religiosos los incomodaba, pero que no era un delito, no era un pecado, era una conducta correcta, como debemos conducirnos. Siempre cuando vemos, ¿no?, cómo debemos vivir nosotros como iglesia, debemos mirar a la iglesia primitiva, cómo ellos vivían. Ellos eran afables, ellos se conducían con el amor. Si los abofeteaban, les daban la otra mejilla. Si los despreciaban, ellos seguían mostrando amor. Nunca tomaron el ojo por ojo y diente por diente. Si les hacían mal, ellos hacían el bien. Así es como debemos vivir nosotros. Para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Está más que claro. A los cristianos en ese tiempo los tenían como desertores, como rebeldes. Habían tomado en ese tiempo el símbolo de la cena como un acto de canibalismo. Fíjate cómo habían deformado lo que el Señor había instalado, ¿no?, lo que el Señor había enseñado. Decían de que porque ellos mostraban amor para con todos, eran hipócritas y murmuraban de los cristianos. Los tenían como pirómanos porque decían de que ellos habían incendiado Roma. Los habían juzgado y acusado de que por culpa de ellos, los rebeldes cristianos incendiaron Roma. Me dice, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores. O sea que el concepto que tenían de los cristianos, de la iglesia primitiva, eran de delincuentes. Ellos eran delincuentes, porque ellos adoraban a un solo Dios y no adoraban a los dioses que adoraban los romanos o los grecorromanos, y los tenían como delincuentes. Murmuraban de ellos como si fueran delincuentes. Entonces, el apóstol Pedro les dice, para que en lo que murmuren de vosotros como delincuentes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, de que ni siquiera hacía falta abrir la boca. Por esas buenas obras, muchos creían. Y hoy es igual. ¿Cuántos les da vergüenza decir, yo soy cristiano? ¿O cuánto les da vergüenza?
Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, era el único cristiano en mi clase, y me acuerdo que me pongo a predicarles a todos. Habían hecho una ronda, hasta los profesores estaban, y se debatía sobre Cristo, sobre su amor, y yo con las pocas herramientas que tenía, porque recién estaba volviendo al Señor después de haber estado apartado unos años, y tenía apenas 15, 16 años. Y me acuerdo de que después de esas rondas que se hacían, yo quedaba solo. No entraba dentro del sistema de ellos. Dice que yo nunca fui un religioso, pero no compartía muchas de las cosas que hacían, ¿no? Mis compañeros, la forma en que hablaban. Entonces me acuerdo que quedó solo quedó. Y había un compañero que había quedado al lado mío, se llama Limber. Y hablándole, él estaba apartado, vuelve el Señor. Y después del tiempo me entero, cuando ya terminamos el secundario, varios compañeros se entregaron a Cristo, varios conocieron. Y eso lo vemos ¿por qué? Porque yo era santo. No, yo era más pecador quizás que ellos, pero siempre volví a Cristo. Y por las buenas actitudes, por la buena manera de actuar. El que no es cristiano te va a leer. Mismo nos pasa aquí, donde estamos viviendo hace casi 2 años. Y vinimos completamente solos, ya lo habíamos comentado. Y la buena forma de actuar para con el otro hacen que vos seas una carta leída y que ellos digan, en esta persona hay algo diferente. El otro día venía con un muchacho hablando, y acá los impuestos de luz, de energía eléctrica son muy caros, y me decía, vos sabés de electricidad, que sos electricista, podés tocarme el medidor para que me venga menos. Y lo cual le digo, no lo hago, no lo puedo hacer, no, es un delito. Y me quedé mirando al muchacho, no me decía nada. Pero ¿qué pensaría este hombre si yo que le estoy hablando de Cristo voy y le toco el medidor para que le venga menos gasto de luz? O sea, que le cobren menos de luz gastando más, o lo mismo gastando más. ¿Qué diría? Si soy igual que los demás, si no marco una diferencia. Para que el que no es cristiano pueda glorificar a Dios y pueda llegar al Señor, nos va a leer primeramente a nosotros, porque somos esas cartas leídas. Si te gustó, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Dios te bendiga.